A ustedes, amigos que se interesan por los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Queremos que nuestros servicios digitales sigan abiertos a todos, pero para que eso sea posible, es necesario contar con un pago mensual de aquellos que puedan hacerlo. Más información en enperspectiva.net/socios. La campaña electoral que se viene tendrá un ingrediente nuevo y complicado. La legislación para prevención del lavado de activos, que fue ajustada este año, obliga a los partidos políticos a reportar como operaciones sospechosas las donaciones de dinero en las que no quede claro el origen de los fondos recibidos. ¿Están preparados los partidos para cumplir con esa norma? ¿Van a tener más dificultades para captar apoyos en efectivo? ¿Es necesario establecer nuevas leyes o fortalecer a las instituciones de control? Vamos a conversar de estos temas en los próximos minutos. Vamos a prestarle atención a esta realidad que hasta ahora muy comentada no ha sido. Para eso estamos con el doctor Leonardo Costa, ustedes lo conocen de nuestras mesas, abogado tributarista, especialista en prevención de lavado de activos. Leonardo, buen día, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Emiliano, por tomar este tema. Yo recién daba algún adelanto, pero vamos a los detalles. Este año se actualizó la normativa de combate al lavado de activos, ¿no? Sí, justamente con la ley 19.574 se hace un ayornamiento de la ley, básicamente con normas que se incorporan, como es nuevos sujetos obligados, es decir, nuevos sujetos obligados a hacer reporte de operaciones sospechosas y también a tener políticas de prevención del lavado de dinero, entre los que se encuentran abogados, contadores, y también asociaciones. Sí, los oyentes recordarán que esa disposición en particular provocó mucho debate, ¿no? Exacto, porque había todo un debate que la ley lo terminó solucionando correctamente entre el secreto profesional versus la obligación de reporte. Y la ley creo que tomó un buen concepto y un buen consenso, que era separar claramente cuando yo actúo como abogado típicamente, es decir, cuando estoy asesorando a un cliente, aun cuando haya cometido eventualmente un delito, yo ahí digamos, me abarca el secreto profesional y es un derecho del cliente. Diferente es cuando yo soy director de una sociedad anónima siendo abogado. En ese caso es como que dejo ese rol. Bueno, pero eso fue un cambio. Se habló mucho de eso y no se reparó en que entre los sujetos obligados a reportar también figuraban los partidos. Figuran las asociaciones civiles, fundaciones, partidos políticos, agrupaciones y cualquier organización civil sin fines de lucro. O sea, la primera parte se ha discutido mucho a nivel de GAFI si las asociaciones civiles deben o no. ¿Qué es GAFI? GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el que nuclea las recomendaciones a nivel internacional contra el control y la prevención del lavado de activos. Decías, ¿ahí se ha discutido mucho? De si debían o no estar las asociaciones civiles, partidos políticos, etcétera. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se está buscando cuando originalmente se incluyó las asociaciones civiles y eventualmente agrupaciones políticas era el financiamiento del terrorismo. Las preocupaciones que surgieron a partir del 2001 cuando aquellas organizaciones eventualmente vinculadas a organizaciones terroristas podían financiar atentados o eventualmente organizaciones con el objetivo del atentado. Pero no se lo pensó en ese momento incluirlos como sujetos obligados. A partir del 2012, GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, incorpora estas asociaciones y muchos países tuvieron dos formas de encararlo. Uno dijeron, no son sujetos obligados, pero de cualquier manera veamos quiénes son y pidámosle cierta estructuración, por ejemplo, que tiene que haber una autoridad, una policía administrativa en el otorgamiento de eso. Uruguay, en el año 2017, con la ley aprobada sobre diciembre y aún en vías de reglamentación, incluyó a todo este elenco de organizaciones. Es decir, organizaciones civiles, por ejemplo, organizaciones deportivas o religiosas. Interesante lo que destacabas. Uruguay tomó esta decisión el año pasado. Y terminó siendo el segundo país en América Latina que da este paso. Exactamente. Solo dos, Uruguay y Paraguay. Uruguay y Paraguay son los únicos dos países que en forma expresa incluyen a los partidos políticos como sujetos obligados. Uruguay lo hace de una manera que, a mi juicio, cuando se discutió la ley, quizás la concentración de la discusión fue dada en los centros profesionales, en las agrupaciones profesionales, y este tema en particular, a mi juicio, no se le dio por parte de quienes incluían a los partidos políticos, quizá toda la importancia de la consecuencia de incluirlos. Tú decías hoy, Emiliano, en la presentación de que deben reportar operaciones sospechosas. Esa es la obligación principal de todo sujeto obligado. Dice, la información sobre operaciones
La información sobre operaciones inusuales o sospechosas deberá comunicarse a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay. Esta unidad, en coordinación con la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, reglamentará la forma en que se realizará dicha comunicación. O sea, esa es una consecuencia, quizás la principal consecuencia de todo sujeto obligado. Pero para yo poder reportar una operación eventualmente inusual o sospechosa, tengo que conocer mi cliente. Es decir, tengo que conocer mi donante. En este caso, donante. Donante. O sea, lo que la ley indica también a partir del artículo 14 en adelante es que los sujetos obligados deben tener debida diligencia de cliente. Esto es, la obligación de identificar y verificar quién es, en definitiva, el cliente. Este sería el donante o el aportante en el caso de un partido político. Voy a leer lo que dice la ley para que el oyente tenga claro lo estricto que es, ¿no? Dice, los sujetos obligados mencionados en los artículos precedentes deberán definir e implementar políticas y procedimientos de debida diligencia para todos sus clientes que les permitan obtener una adecuada identificación y conocimiento de los mismos, incluyendo el beneficiario final de las transacciones si correspondiere, y prestando atención al volumen y a la índole de los negocios u otras actividades que estos desarrollen. Correcto. De esta manera, los partidos quedan aludidos, ¿no? Exacto. Deberán definir e implementar políticas y procedimientos. O sea que implementar política y procedimiento implica saber identificar al cliente y verificar identificar al donante y verificar efectivamente quién es el que está detrás de eso. Identificar al beneficiario final. Es decir, supónganse que quiere decir beneficiario final, yo vengo con la sociedad anónima en perspectiva y digo, bueno, pero ¿quién es que está detrás de esto realmente y da origen a los fondos? Y el propósito de la donación. ¿Qué quiere decir en este caso de los partidos políticos? Necesariamente el propósito de la donación tiene que estar atado con la ley de financiamiento de partidos políticos. Ajá. Y después vamos a ir a eso, pero es decir, yo necesariamente solo puedo recibir dinero conforme a la ley de financiamiento de partidos políticos. ¿Por qué? Porque es en definitiva el marco conceptual en el que el partido político o agrupación política puede recibir dinero. Pero además implica que el partido político o agrupación política tenga que tener a su vez un oficial de cumplimiento. Es decir, Claro, no es solo tener la política, sino que además alguien a cargo. alguien a cargo, y que diga, sobre todo yo lo supongo que va a ser en un comité de campaña, especialmente de recaudación, que diga cuánto dinero me está dando Leonardo Costa, ¿está dentro de la normativa o está fuera de la normativa? ¿A qué se dedica Leonardo Costa? ¿Tiene una actividad legítima? Etcétera. O sea que, de alguna manera, el partido político va a tener que implementar esta política y va a tener que llevarla a cabo a través de oficiales de cumplimiento, va a tener que transmitir la sensibilidad de esta política a su vez a todos los integrantes de la agrupación. Me imagino, por ejemplo, la agrupación X del partido X va a tener que decirle a los donantes y a sus candidatos a diputados en el interior o en donde fuere o en Montevideo, sepan que esta política está. Sí, es importante ir subrayando todo lo que implica, ¿no? Porque esa obligación no rige solo a nivel central del partido. Correcto. Después baja, ¿no? Baja, o sea que el partido, supónganse una situación hipotética, el candidato diga, yo no sabía que en el departamento de X se estaba dando esto para mi campaña. No, usted tiene que saberlo porque la ley hoy lo obliga. Ahora, esto implica no solo para el partido político la necesidad de al momento de captar recursos dar cumplimiento primero con la ley antilavado y segundo con la ley de financiamiento de partidos políticos, sino que también implica, por ejemplo, la ley de financiamiento de los partidos políticos dice que todas las donaciones deben ser bancarizadas, eso ya está en la ley del año 2009, pero además dice que además de estar efectivamente bancarizada, yo voy a tener que, como banco, al momento de aceptar, saber si efectivamente el partido, porque es la contraparte de esto, tiene una política y ha seguido estrictamente las normas vinculadas a financiamiento de partidos, origen de fondo, identificación de clientes. A ver, pero una precisión, sí. Entonces, el dinero tiene que pasar por un banco. Tiene que pasar por un banco. Y a su vez el banco va a tener tiene que controlar que el destinatario del dinero esté cumpliendo con lo que la ley prevé. Exactamente, porque para los bancos, los partidos políticos son sujetos de riesgo antilavado. ¿Por qué? Porque detrás de un partido político hay una persona expuesta políticamente, que es toda una categoría para las normas antilavado. Una persona expuesta políticamente, según
el Grupo de Acción Financiera Internacional, según la ley uruguaya y según la reglamentación que se está trabajando y también según las circulares del Banco Central, es aquella persona que ocupa un cargo de relevancia en un partido político o que aún sin ocupar un cargo de relevancia en un partido político o en el Estado, a través de un diputado o un senador, tenga la capacidad de influir o influir en decisiones o tomar decisiones que puedan afectar de alguna manera el poder en una decisión. Pero también los allegados. O sea, allegados, bueno, a ver. Claro, porque... ¿A qué te referís ahí? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que quizás en la audiencia sea bastante conocido por lo que pasó en Punta del Este, cuando lo del entrevero. No era que compró directamente, eventualmente, lo pongo en esto porque todavía esto está bajo investigación, Lázaro Báez, sino que se interpuso una persona que era vinculada a él. Entonces, esa persona, al ser vinculada a una persona expuesta políticamente, tengo que saber si actúa para sí o para un tercero. Es toda una complejidad eso. Entonces, los bancos, a su vez, como los partidos políticos y las personas expuestas políticamente son personas de riesgo, desde el punto de vista conceptual, no digo, no estoy categorizando acá, o mejor dicho, más que categorizando, no estoy diciendo que todo el mundo lo sea, ni mucho menos, sino que desde el punto de vista del lavado es así, van a pedirle a los partidos una declaración de que efectivamente han cumplido con todas las normas. Ajá. Y que tienen políticas. ¿Y cómo impacta esto en el donante? Bueno, esa era la otra pregunta, ¿no? Miremos del otro lado del mostrador esta historia, este nuevo escenario. Bueno, yo creo que para el donante, y si es un donante precavido y mira la experiencia, lo está ocurriendo en América Latina, no con la normativa de hoy, sino con los ojos del 2022, por ejemplo, por decir un año, en el que vamos a estar eventualmente mirando un caso y va a decir, pero ¿cómo usted en el 2018 o 2019, cuando hizo la donación, no sabía esto? Entonces, eso ha pasado en toda América Latina. El donante, si es precavido, va a decir, yo voy a donar, pero voy a cumplir estrictamente, y quiero cumplir estrictamente con lo que dice la normativa en materia de financiamiento de partidos políticos. Dicho de otra manera, voy a estar dentro de los límites de las donaciones que me permite la ley, sí, que ahora después lo vamos a ver, sí. Y si eventualmente quiero, porque me gusta mucho un candidato, hacerlo de otra manera, y lo llego a hacer en violación de esto, mañana, sobre todo porque yo creo que una de las agendas que se viene es, además de esta ley, cómo hago para que el control efectivo de estas donaciones, la contabilidad y las declaraciones juradas que hacen los partidos políticos ex antes y ex post las elecciones, sean lo suficientemente claras para que la fiscalización sea efectiva. Si eso ocurre, yo donante voy a tener claramente la precaución de evitar o el riesgo legal de que me digan que hice algo mal, o al menos el riesgo reputacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que mañana digan, sí, Leonardo Costa solo veamos un ejemplo. Claro, Leonardo Costa solo le donó al partido X y no le donó al otro, y lo hizo además eventualmente por encima de los límites. Entonces yo soy una empresa que eventualmente, no pensemos en una multinacional, una empresa local que quiere tener cierto estándar ético, y va a decir, pero ¿por qué solo lo hizo con tal o cual candidato? Y resulta ser que usted eventualmente después fue adjudicatario en alguna licitación. Ese riesgo, hoy por hoy las empresas que de pronto miran más hacia adelante lo tienen que ver. Y digo, ¿por qué esto? Porque cuando uno mira lo que pasó en toda América Latina, sea caso Odebrecht, sea caso Lavallato, sea caso Cuaderno de las Coimas, o sea lo que está pasando, por ejemplo, en otros países, en Centroamérica, uno ve que las empresas que no actuaron con esa precaución eventualmente después se ven sometidas o estar involucradas en un eventual caso de lavado, o sin estarlo, a estar sometidas a ese riesgo reputacional que hoy por hoy está siendo muy dañino. Porque ¿cuál es la consecuencia del riesgo reputacional? Más allá de la noticia en prensa, es que después, si yo soy el banco de esa empresa, lo voy a tomar como una actividad de riesgo también. Entonces le voy a pedir a esa empresa mucho más papeles, mucho más información. Esto ha transformado la forma del donante, ¿no? Es un torniquete, un fenomenal torniquete que se aplica, en el caso que estamos considerando, se aplica a los partidos en toda su estructura, Exacto. No solamente en la dirección nacional, en las empresas o las personas que sean donantes, y en los bancos que están en el medio, ¿no? Exacto.
Es una tormenta perfecta en ese sentido de si yo quisiera hacer las cosas mal, pero también para hacer las cosas bien es una tormenta complicada, porque yo creo que hoy por hoy esta normativa no está siendo analizada, por lo menos yo creo que los partidos lo votaron sin tener la clara conciencia de la profundidad de incluir a los partidos en esto. Pero además, esto está de la mano nuevamente con la ley de financiamiento de partidos políticos. Recordemos que la ley nuestra es del año 2009. La ley 18.485. Exactamente. Es una ley que tuvo una modificación cuando la ley de medios en la asignación de publicidad a los partidos políticos, que después fue declarada inconstitucional. Pero incluso hoy, recientemente, hay un proyecto de ley que modifica la norma del 2009, que tiene media sanción en el Senado, que después veremos. Pero ¿qué implica una donación en esos términos? Primero que nada, implica, yo traté de hacerlo bien sencillo. Todas las donaciones tienen que ser nominativas. ¿Qué quiere decir esto? Sí, a ver, tengo acá el artículo 31. Las donaciones que reciban los partidos políticos o sectores internos o listas de candidatos a efectos de sus campañas electorales no podrán exceder para cada uno de ellos y por cada donante la cantidad de 300.000 UI. ¿Esos son? 1.200.000 pesos aproximadamente. Y deberán ser siempre nominativas. Se entenderá por tales aquellas en donde queden registrados con toda precisión el nombre y demás datos identificatorios del donante. Cuando se registre una donación de servicios o materiales, porque también existe en una campaña, ¿no? No solamente se dona plata, se puede donar un servicio, se puede donar material. Bueno, además del nombre del donante, se asentará un valor estimado de los mismos. Correcto. O sea que el primer límite que tenemos es un límite cuantitativo de 300.000 UI, 1.200.000 pesos aproximadamente, que tiene por límite de que es la única donación que puede hacer ese donante por partido y por agrupación. Y que además puede ser en bienes o en servicios o en efectivo, y en cualquiera de los casos tiene que quedar registrada. Es decir, para quien dona, además no es deducible el gasto, por otra parte. Eso queda aclarado. Sí, queda aclarado, fue muy discutido eso, si debía ser o no debía ser deducible, pero no lo es. En ningún caso tales donaciones podrán deducirse efectos fiscales. Y a su vez implica para el partido tomar asiento en la contabilidad de efectivamente esa donación. Eso, desde el punto de vista del lavado, sería el oficial de cumplimiento del partido, de la agrupación. Dice, Leonardo Costa me acaba de donar 200.000 UI y por tanto ese dinero ingresa a la contabilidad, y yo le voy a tener que preguntar a Leonardo Costa, a qué se dedica, cuál es su actividad, de dónde proviene el dinero por el que en definitiva me está donando. Esa es una posibilidad. Aclaro ahí que entre las actividades delictivas precedentes al delito de lavado se incluye, por ejemplo, la defraudación tributaria. Muy buena precisión. ¿No? O sea que si yo soy partido político y recibo una donación de Leonardo Costa, entre otras cosas, debería verificar. Por lo pronto, lo que el decreto que está por salir y que ha sido bastante circulado por parte de la Senaclaf dice es que por lo menos tengo que saber si el individuo está al día con sus impuestos, es decir, si tiene el certificado único, y eventualmente, según las políticas que yo tenga, decirle, bueno, presentame también tu declaración jurada de impuestos de que efectivamente, razonablemente, vos pagás todo lo que tenés que pagar. ¿Por qué digo razonablemente? Porque el individuo me puede estar mostrando una declaración jurada y eventualmente hacer otra, pero que esa declaración jurada justifique el dinero que me está dando. Esa es un poco la lógica. Así que hasta ese extremo llega la cosa, ¿no? Exactamente. Una de las actividades delictivas precedentes al lavado de activo es la defraudación tributaria. Bueno. Pero sigo porque se pone más compleja todavía la cosa. El candidato o los candidatos, a su vez, en ese límite de 300.000 UI, puede triplicarlo. O sea que yo, candidato a diputado, puedo poner de mi propio peculio hasta 900.000 UI, aproximadamente 3 millones y pico de pesos. Ahora, yo también, que soy el donante de mi propia campaña, tengo que dejar asentado de que efectivamente lo hice con ahorros personales o que tengo una empresa aparte de mi actividad política para poder justificar eso. O sea que ese es un segundo límite que hay, que el propio candidato o cabezas de listas tengan ese límite de los 900.000 UI. Perdón, que los propios candidatos. El cabeza de lista no tiene límites en la donación.
¿Qué quiere decir el cabeza de lista? Por ejemplo, el que encabeza la lista del Senado, o el que encabeza la lista de diputados, o el candidato a presidente. Ese no tiene límites en la donación. Él puede hacer una donación de cualquier monto. Exacto. Ahora, está claro que igual yo tengo que saber de dónde proviene el dinero. Eso no me quita que no tenga un límite cuantitativo, no quita que yo no tenga que saber de dónde viene, porque si no, se podría estar dando la posibilidad de que yo, que no soy el cabeza de lista, que no tengo un peso, tú, Emiliano, que sos el que tenés, me lo das a mí, y yo digo, no, esto es una donación personal. Porque en definitiva, eso hay que cuidar, que indirectamente no se esté violando la prohibición anterior de los 300.000 UI. Ajá. Entonces, ahí tenemos una segunda tema. Fíjate otra cosa más. El cabeza de lista, por tanto, no tiene ese límite. Pero de cualquier manera tengo que saber de dónde viene el dinero. Y tengo que tener una buena declaración jurada de que el individuo no está actuando por cuenta de un tercero. Es decir, que un amigo mío me está dando el dinero para que figure por mí. Esta norma en particular está siendo discutida en el Senado, modificarla, porque se quiere ponerle límites incluso al propio candidato para que con eventualmente su peculio, aun cuando sea bien habido, no influya de manera decidida. Esto estuvo una discusión incluso que tuvo nombre y apellido hace un tiempo cuando... Edgardo Novik exactamente, se quejó de que esa reforma que se estaba tratando de implementar era para perjudicarlo a él. Esto es un tema que ha sido muy discutido en América Latina. En general, la legislación le pone límites, yo te diría, en el comparado le pone límites prácticamente a todas las donaciones, porque uno de los riesgos que hay es justamente el acceso a la política. No estoy hablando de Edgardo Novik, por favor, estoy tratando de sacarlo de cualquier cuestión terrenal, digamos. Es el acceso a la política eventualmente de individuos con altas fortunas que no tengan estructuras políticas, no es el caso de Edgardo, en fin, y que quieran influir en decisiones políticas por su fortuna y no por sus ideas. Esto tiene que ver con otra cosa, Emiliano. En América Latina se ha dado una influencia muy importante del narcotráfico en la política. Entonces, lo que se ha tratado en la legislación comparada es que justamente evitar que eventualmente personas con mucho poder económico, sin estructura y eventualmente con nexos o lazos con organizaciones delictivas, se hagan del poder político. Esto no es en la legislación comparada algo para pensar en fulano o en mengano, es mucho más conceptual. Después tenemos otro límite más en las donaciones, que es para el funcionamiento de los partidos políticos. Habla de funcionamiento permanente, pero también se aplica para campañas, que es que los donantes anónimos pueden donar hasta 4.000 UI, que son 4.000 UI, más o menos unos 12.000 pesos, perdón, unos 16.000 pesos, pero con un segundo límite, que es que el total de las donaciones anónimas no puede superar el 15% del total de la campaña. Ahora, la gente y el oyente se podrá preguntar, todo esto se hace con declaraciones juradas, 30 días antes de la elección tengo que presentar mi presupuesto estimativo y 90 días posteriores tengo que hacer una declaración jurada. Ahora, si nadie me controla esa declaración jurada y si nadie tiene la posibilidad de decir efectivamente los mecanismos de fiscalización hacen que yo estoy cumpliendo con esto, tengo una dificultad. Entonces, acá, claro, aparecen cantidad de preguntas a propósito de cómo va a funcionar toda esta maquinaria, ¿no? ¿Qué va a pasar en la realidad? Por un lado en los partidos políticos y por otro en los organismos del Estado responsables del control, ¿no? Que acá tenemos 3 organismos que eventualmente pueden actuar en conjunto. La Corte Electoral, la JUTEP y la CENACLAF, que es la Secretaría Nacional contra el Lavado Activo y el Financiamiento del Terrorismo. La CENACLAF en particular es la policía o el supervisor natural de los partidos políticos. El supervisor natural en materia de financiamiento. Perdón, de prevención de lavado de dinero y eventualmente de financiamiento. Entonces, la CENACLAF eventualmente podría en el futuro decir, bueno, acá hay una investigación a realizar porque tal o cual agrupación, partido o persona no cumplieron con la normativa y eventualmente no tuvieron políticas. Para hacer eso se requiere mucha fuerza, mucho músculo institucional. No parece que lo tengamos. No parece que lo tengamos. Y lo que ha ocurrido en las campañas electorales anteriores con el control que desde la Corte Electoral pudo hacerse de las rendiciones de cuentas de los partidos, etcétera, prueba
que fue muy, muy bajo. Hay un estudio de la Salió Universidad muy flojo a todo aquello, ¿no? Hay un estudio muy interesante de la Universidad Católica con la Fundación Friedrich Ebert del año 2016 que da cuenta de todas las debilidades que tuvo las declaraciones juradas de la elección pasada. Ajá. Y cuando uno mira ese trabajo, llega a la conclusión de que si no se fortalece el mecanismo, esto puede llegar a ser letra muerta, ¿no? Estoy preguntándome qué hay que hacer, ¿no? Si hay que cambiar normativa, qué tipo de medidas hay que tomar en los organismos de control. Pero antes de eso te quedaba algo todavía. Sí, hay prohibiciones expresas en las donaciones que tienen que ver con el tema también que se van a vincular con el lavado de activos. Están prohibidas las contribuciones o donaciones de organizaciones delictivas o asociaciones ilícitas, lo cual es obvio. Contribuciones o donaciones de empresas concesionarias o adjudicatarias de obra pública. Esto hace que la empresa es la que está prohibida, pero eventualmente yo que soy el dueño no. Por eso la normativa en el Senado quiere cambiar y prohibir las donaciones de empresa y hacerlas siempre a título personal. Esto no es ley todavía en Uruguay. Contribuciones o donaciones de asociaciones profesionales, gremiales, sindicales o laborales. Contribuciones de gobiernos, entidades extranjeras o fundaciones. Contribuciones o donaciones en personas con situación de subordinación administrativa, etcétera. O sea que yo también tengo que, si soy el oficial de cumplimiento, voy a tener que controlar que el dinero no venga de todas estas organizaciones y o prohibiciones. Tengo la impresión de que si tenemos dirigentes políticos escuchándonos en este momento, todos ellos deben estar agarrándose la cabeza en este momento. Y yo creo que debieran, porque si uno mira lo que ha pasado, por ejemplo, en Guatemala y Honduras, es para mirarlo, ¿no? Enseguida completamos esta entrevista con ¿qué? Con propuestas, recomendaciones. Podríamos ir por ese lado. La próxima campaña electoral tendrá un ingrediente nuevo y complicado. La legislación para prevención del lavado de activos que se ajustó este año obliga a los partidos políticos y a toda su estructura a reportar como operaciones sospechosas las donaciones en las que no quede claro el origen de los fondos recibidos. Estamos revisando con el doctor Leonardo Costa, abogado tributarista y especialista en prevención del lavado de activos, cuál es el alcance de estas disposiciones. Nos queda claro que el esquema que se ha armado es muy exigente. Todo indica que los partidos, por lo menos hasta ahora, no están prontos para cumplir con la norma en sus extremos. Y entonces, vamos al final de la conversación. Tú trajiste una serie de recomendaciones, sí, Leonardo. Sí, creo que la primera es el fortalecimiento institucional. Es decir, toda esta ley, para que sea cumplible y cumplida, requiere de organismos de fiscalización que tengan mucho músculo, sea la Corte Electoral o sea la CENACLAF. Pero para que nadie esté, a su vez, inadvertido de la norma, más allá que teóricamente los partidos políticos votaron por unanimidad todo esto, yo creo que la CENACLAF debería empezar a anunciar que esto va a ser visto y, por tanto, un aviso a los navegantes que previo a la campaña electoral sepan que esto después puede llegar a ser objeto de un escrutinio. Sí, falta la advertencia, digamos, el llamado de atención, una cosa así. Sí, para que después no digan, pero a mí esto acá no me dijeron que fuera así. Pero esto a su vez trae de la mano, además de ese fortalecimiento, la necesidad de implementar ciertas cuestiones. Hay un oyente que te mandaba un mensaje de la necesidad que fuera en línea toda la información de las declaraciones juradas. Este es uno de los tantos mensajes, el de Álvaro, dice, para hacer bien transparente la financiación de los partidos políticos, la declaración jurada tiene que estar puesta en un sitio web y ser pública. De esa manera tenemos el mejor de los escrutinios, porque los organismos públicos siempre se demoran y están sujetos a presiones. Bueno, yo eso lo digo como una recomendación de incrementar la transparencia y la rendición de cuenta y a su vez la accesibilidad a esa declaración jurada y a esas rendiciones de cuenta. Para poder hacer eso, naturalmente, la ley de financiamiento de partido político, que no ha sido reglamentada, debiera también decir, bueno, cómo si efectivamente las evaluaciones están correctamente hechas. Si yo te dono pintura para el club, si eso vale 200.000 pesos o vale 4 millones de pesos. Es decir, tiene que haber, a su vez, normas claras en cuanto a la reglamentación, que lamentablemente todavía no las hay. Pero esto no basta con esto, implementar un registro de aportes y gastos en tiempo real. ¿En tiempo real? Sí, eso es lo que te dice la mejor práctica. Es decir, yo sé que en el correr del mes, por ponerle que en Uruguay, como está la condición, hoy por hoy no se puede hacer, pero no al final de la campaña, sino a poder ir haciéndolo, hemos recibido tantas o cuantas donaciones. Y déjame decir una cosa más, los partidos políticos, y en Estados Unidos ha pasado, cuanto más transparentes son en cuanto a su financiamiento, también eso tiene un valor político. Porque creo que hoy estamos viviendo un momento en el que
sobre todo por lo que ha sucedido en toda América Latina, la transparencia y la lucha contra la corrupción se ha vuelto una bandera común de los ciudadanos y por tanto eso tiene un valor político para cualquier partido. Lo otro que también creo que debiéramos pensar es no solo en el tema del financiamiento del partido político, sino también, yo le llamo normas de enfriamiento de funcionarios. Enfriamiento, ese término viene del inglés, me parece. Sí, porque se llama cooling off, o revolving door, es decir, que no dé vuelta. ¿Qué quiere decir esto? Voy a explicarme. Un paréntesis, digamos. A ver, algo así, ¿no? Yo soy, claro, un paréntesis, yo sé que soy funcionario y estoy en un cargo de gobierno, bueno, por lo menos tengo que tener un periodo legislativo, que esté en la legislación que diga por 2 años, por 1 año o por el tiempo que fuera. Estados Unidos habla de 2 años, creo que 2 años suena razonable. No puedo trabajar en una empresa que ha sido beneficiaria eventualmente de algo que yo ayudé. Por ejemplo, yo era el director de museos y resulta ser que después voy a trabajar en la empresa que cuelga los cuadros, para no poner ningún ejemplo que pueda ser... Eso yo creo que tiene que estar en la legislación porque es la única forma de asegurarnos que la decisión de ese individuo se ha enfriado por el paso del tiempo y no compra la voluntad del individuo mientras está en el gobierno, no ya como una donación para la campaña, pero sí como una donación para como un beneficio para el donante. Eso yo creo que sería muy sano. La ley, las circulares que se están discutiendo en el Banco Central dicen que una persona sigue siendo políticamente expuesta ya no 2 años después que dejó el cargo, sino 5 años. Eso se va a aprobar probablemente sobre fines de diciembre. O sea que si yo fui ministro, a los efectos del sistema de prevención sigo siendo, comillas, ministro por 5 años más. ¿Por qué? Porque en el fondo es una forma de mirar si no hay donaciones posteriores. Lo otro que me parece que también va de la mano de esto es que hay que mejorar este compliance de las empresas, sabiendo a su vez normas de regular conflictos de interés, normas que puedan evitar el tráfico de influencia y sobre todo normas que regulen el cabildeo. El cabildeo, el lobby. El lobismo. El lobismo. Que, a ver, que todo el mundo sabe que eso existe y todo el mundo sabe que en sí mismo no es ilegítimo. Pero como en Uruguay, a diferencia de lo que pasa en otras legislaciones, no existen normas, por ejemplo, que digan, yo estoy haciendo una gestión por Emiliano Cotelo, para que todo el mundo sepa y sea transparente que estoy haciendo esa gestión por Emiliano Cotelo. Hay países, por ejemplo, la ley americana lo establece. Nadie puede decirme después que yo no dije que estaba haciéndolo. Entonces yo podría ir al Parlamento diciendo yo represento a la Cámara de Emilianos Cotelos. Y por tanto, nadie puede decirme que mi decisión o que mi asesoramiento eventualmente es imparcial, porque lo estoy haciendo a vista y paciencia, y a su vez represento un grupo de interés. Uruguay eso no lo tiene. Y hay muchas veces, y pasó en Argentina, por ejemplo, ahora estamos viendo en el caso de los cuadernos, que muchos decían, no, yo simplemente hacía gestiones. Bueno, una cosa es hacer gestión, una cosa es tratar de influir en una decisión, lo que los romanos decían el ius condendum, es decir, patrocinar una solución, y otra cosa es que diga, voy a ver si patrocinando, y como estoy por debajo del radar, a su vez puedo eventualmente tirar alguna dádiva económica. Una dádiva. Para ponerlo muy políticamente correcto. Yo creo que si el Uruguay toma conciencia de estas normas y mejora su tema, por lo menos vamos a ver, no nos vamos a ver llamados a la atención de lo que ha pasado en la región. La región indica que no estamos a salvo de los problemas. Y creo que estamos a tiempo de fortalecer el sistema de partidos, de fortalecer la democracia y, en definitiva, el mecanismo institucional que todos queremos, ¿no? Leonardo Costa, abogado, profesor de Fiscalidad Internacional y Derecho Financiero en la Universidad Católica, profesor de Análisis Económico del Derecho en la Universidad de Montevideo. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ti, Emiliano. Volvemos a conversar en cualquier momento, sobre todo por todas estas inquietudes que dejaste planteadas, ¿no? Creo que va a ser bueno saber de qué manera se reciben en los partidos políticos, en los organismos de gobierno encargados de toda esta temática.